Bien, vamos a dar inicio entonces. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que es el mejoramiento genético y producción de semilla. Sí, quien habla es el ingeniero Rubén Saico Mendoza. Y bueno, pues soy ingeniero agrónomo de profesión y bueno, hablar en esta oportunidad acerca sobre lo que es el tema del mejoramiento genético y producción de semillas es un tema que en la actualidad pues viene abarcando un gran empuje a nivel, digamos, global, ya que en la actualidad, como es muy importante de conocer, obviamente se están creando eh, variedades que obviamente se adapten a ciertas condiciones, ¿no? O mejoramientos que puedan, digamos, darle mayor eh, resistencia, fuerza, factores físicos, químicos y biológicos relacionados al desarrollo de un cultivo. ¿Eh? Cabe mencionar, pues, obviamente, que dentro del mejoramiento genético abarca todo lo que es la parte de la ingeniería genética, ¿sí? Y ahí tiene que ver mucho el objetivo con el cual uno está implementando o queriendo mejorar cierta variedad de un cultivo, ¿no? Principalmente relacionado también al tema de la producción de semillas. Cuando hablamos de producción de semilla, pues debemos de tener en cuenta cuáles son esos criterios básicos y elementales que debemos de conocer a la hora de seleccionar una semilla. Obviamente, al igual que cuando nosotros vamos a un vivero o a un invernadero y queremos de repente adquirir alguna planta de dicho lugar, pues escogemos muchas veces los más robustos, los que tienen buen tamaño, buena copa, el tamaño de la, digamos, del diámetro del tallo es el indicado, bueno, un color muy agradable, bueno, en fin, todas las características que obviamente debemos de considerar como parte de lo que concierne a la selección de una planta. Ahora bien, es importante también destacar los factores ambientales que influyen también bastante en la producción de la semilla. Para ello, entonces, es importante conocer ciertos conceptos que vamos a ver el día de hoy y que es importante saberlos a la hora de establecer, pues, un mejoramiento genético y sobre todo la producción de la semilla. ¿Sí? Bien, es importante que dentro de pues, de los objetivos que nosotros conocemos y hemos visto, es tener como base, pues, las normas y las leyes generales de la semilla. Son normas, pues, que establecen cuáles, digamos, los requisitos fundamentales que uno ha de considerar a la hora pues de seleccionar una semilla. ¿Sí? Esa norma pues obviamente muchas veces la podemos encontrar en el internet. Bueno, hoy en día una de las facilidades que obviamente nos proporcionan las redes sociales es que mucha información la podemos descargar a la mano rápido, ¿no? Entonces, esta norma es la que nos permite pues conocer y saber cuáles son las características, las principales leyes que establecen el cómo nosotros debemos de seleccionar la semilla, en este caso, para poder mejorar las condiciones del cultivo. Obviamente también el proceso de certificación de una variedad de semilla es muy importante y ahí influye mucho la genética, como les había mencionado, ¿no? La variedad de una semilla es muy importante, sobre todo si es de, digamos, el F1, que es considerado como la madre, obviamente, aquella pues que le va a dar las características adecuadas, ideales, en este caso a la semilla. Y por ello, pues es importante saber el tema de la certificación. ¿Sí? La certificación muchas veces requiere un proceso de, obviamente, de que debemos de tener en cuenta, como por ejemplo el tema de la desinfección, el tema también del mantenimiento, el tema de la limpieza, el tema de las normas. Bueno, todo ello involucra el tener una certificación adecuada digamos, en el aspecto en el cual yo estoy pretendiendo desarrollar. ¿Sí? Ahora, conocer también los problemas que existen en la producción, distribución y comercialización de semillas son factores muy importantes porque nos van a ayudar a permitir, ¿sí? Como nosotros, como de repente queremos implementar en el área de producción de semillas, conocer pues los problemas que existen es importante para poder saber cuáles son las semillas que obviamente se requieren con mayor demanda.
Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Bueno, acá en la zona donde resido, que es en la ciudad de Ica, obviamente, bueno, no hay una, hay varias empresas que obviamente se dedican a lo que es la producción de semillas. Obviamente, semillas bajo un criterio de certificación que le permite, pues, tener una semilla de alta variabilidad, de alto poder germinativo, libre, pues, de patógenos como virus, ¿sí? Ahora, dentro de ello, han de considerar previo a la instalación de un cultivo. Es decir, nosotros producimos el cultivo, lo sembramos y perdón, se había tenido un pequeño problema con la conexión, pero ya, ya lo pude solucionar. Sí, me había quedado, obviamente, y estábamos hablando acerca sobre lo que es el tema del poder conocer los problemas que existen en la producción, ¿sí? Adicional a ello, obviamente, el poder conocer las clases y las categorías
de la semilla para la producción y comercialización son muy importantes, ¿sí? ¿Qué clase y qué categoría de semilla es lo que me va a definir a mí como productor y saber cuál es la semilla, pues que es adaptable al medio o a la zona en la cual uno está pretendiendo cultivar? Conocer las técnicas de mejoramiento genético, desde luego, y es lo que también involucra la parte de conocer y saber cómo mejorar las condiciones o la resistencia adversas que mi cultivo va a enfrentar, ¿sí? Y por último, pues tener en cuenta el rol, la importancia del manejo fitosanitario, principalmente pues de enfermedades transmitidas por semillas, ¿sí? Eso de ahí pues vienen a ser en todo caso los objetivos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de poder producir nuestras semillas. ¿Y qué son las semillas? Bueno, básicamente dos cosas muy importantes que hay que definir dentro de lo que concierne a la parte de las semillas. Uno, que es la parte del insumo, y dos, la fuente de genes. Como ustedes sabrán, parte de la genética pues es conocer la fuente de genes que contiene o aporta dicho material vegetativo, en este caso la semilla, pues que se determinan cómo o cómo deben de combinarse uno con otro, ¿sí? En este caso, pues, la fuente de genes que determinan cómo se van a combinar los otros insumos. ¿Y qué son los insumos? Los insumos, pues, vienen a ser aquello que se combina con otro, digamos, gen, ¿no? Diferente al que posee, digamos, el F1. A partir de este, digamos, concepto, podemos mencionar entonces que la producción de una semilla está básicamente dada también por ciertas características que influyen dentro del desarrollo vegetativo. ¿Sí? Ahí tenemos pues el aporte del agua, lo que es las propiedades físicas, químicas y biológicas de un suelo, la temperatura, obviamente, los nutrientes que tiene que ver mucho con la fertilización, la radiación solar y la sanidad vegetal, pues van a influenciar bastante en la producción de la semilla. Entonces, de ello también aporta el poder conocer y saber pues la fuente de genes que tiene cada semilla. Hay algunas fuentes de semillas pues, que tienen ciertas características genotípicas, eh, que de repente no tiene una variedad. Y entonces cuando uno quiere aportarle este, digamos, valor adicional, pues recurrimos a lo que son las fuentes de combinación genética, ¿sí? Para poder nosotros establecer y mejorar esas características de la semilla. Por ello es que se le llama, ¿no?, el mejoramiento genético, con la condición de mejorar la producción de la semilla. ¿Ok? Y entonces la semilla como tal, nos referimos pues a un organismo vivo, obviamente, que posee una carga genética que obviamente se determina por rendimiento, que cuánto es el rendimiento de este cultivo, cuán resistente es a aspectos adversos, clima, sales, temperatura, humedad, lluvia, bueno, en fin, todas las condiciones que esta variedad pueda resistir. Parte de ello, el tamaño, la forma y la calidad son muy importantes y que obviamente ayudan dentro de lo que viene a ser la formación del mejoramiento genético de la semilla. Entonces, ahí es donde uno involucra y tiene que estar obviamente muy relacionado y tiene que conocer todas estas características para poder nosotros tener en cuenta cuál es, digamos, esta semilla que nosotros pretendemos producir. ¿Sí? Bueno, y obviamente un ejemplo muy claro como es el cultivo de la papa, un tubérculo pues muy común, típico de la zona de Perú. Y aquí pues nosotros podemos observar, por ejemplo, sistemas tradicionales de producción de semillas de papa. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver o observar en este gráfico o en esta imagen? Como ustedes pueden ver, empieza básicamente desde la selección, ¿no? El inicio de poder nosotros establecer, digamos, o mejorar las producciones de una semilla involucra el conocer y saber seleccionar la variedad o, digamos, la semilla más adecuada para producir. Descartamos, obviamente, las semillas que están en condiciones adversas, semillas que de repente tienen problemas de enfermedades, semillas que tienen problemas de repente están secas, es decir, que no se encuentran húmedas,
semillas que tienen problemas de repente de algún rastrojo, bueno, todo ello de ahí se descarta y solamente se selecciona la semilla o aquel tubérculo que tiene las condiciones adecuadas, tamaño, peso, color, ¿no? Digamos, poder germinativo que lo caracteriza y le da pues esa variabilidad adecuada que nosotros buscamos dentro de la producción de semillas. Obviamente, una vez que la hemos seleccionado, debemos desinfectarla, ¿no? Productos a base de, digamos, de bacterias o hongos que nos ayuden, pues, a poder mejorar las condiciones de germinación de la semilla. Una vez que esta semilla del tubérculo ha sido desinfectada, ¿no? Se fracciona, digamos, en partes distintas, ¿no? Se agarra principalmente, como ven en la imagen, estos pequeños pedazos, ¿no? De brotes que lo que vamos a hacer es, una vez que le hemos cortado en trozos, estas van a ir, digamos, al suelo o al sustrato, y una vez que se ha establecido, pues, el riego y las condiciones adecuadas, va, digamos, a empezar a brotar, va, digamos, a empezar a desarrollarse esta fruta, perdón, este tubérculo, y una vez que se ha formado o se ha desarrollado, pues empieza nuevamente el proceso de selección, ¿no? Seleccionar digamos, los cultivos que se han desarrollado adecuadamente, estos cultivos que una vez han brotado, pues, y se vuelve a seleccionar, se almacena en un lugar fresco, adecuado, y en ese lugar, pues, una vez establecido las condiciones adecuadas, se establece la semilla que ha brotado en este caso, ¿no? Y aquí en la parte final donde nosotros podemos utilizar, ¿no? Y vender esta calidad de semilla a otros lugares, ¿no? Es así entonces como se produce el sistema del poder producir, pues obviamente semillas en lo que es el cultivo de papa. Ahora, ¿hay elementos para la obtención de la semilla de calidad? Claro que sí. Uno que tiene que ver mucho con el investigador, es decir, el que posee todos los atributos genéticos para los cuales fue mejorada. El semillerista, que es una persona la cual, además de poseer y de conocer las características físicas, obviamente es aquel que va a identificar la variedad y la calidad, digamos, de la semilla que va a escoger. Y el agricultor, que obviamente es la persona la cual da la producción de este cultivo, y en base a ello surge pues los demás procesos de mejoramiento genético. Es decir, en términos generales podríamos decir que la producción o la calidad de una semilla depende mucho del agricultor, ¿sí? El agricultor pues es el que le va a dar la productividad en las condiciones adecuadas para que pueda desarrollarse el cultivo y de este modo poder seleccionar la semilla y poder propagarlas pues a diversas zonas o lugares donde pretendemos sembrarlo, ¿sí? Entonces, es así como el semillerista y el investigador contribuyen a la parte pues de lo que ha realizado el agricultor. La calidad genética, obviamente, es aquella que garantiza, pues, a través del fitomejoramiento, las instituciones, obviamente, involucradas en estos aspectos, son aquellos que nos van a brindar, pues, esas características y esa variabilidad única que debe tener estas semillas. Dentro de ello existe la calidad, perdón, física, que es aquella que garantiza, pues, garantizada por las autoridades competentes, aquella semilla que obviamente a simple vista podemos verla y obviamente tiene un aspecto, digamos, físico ideal que lo complementa pues con el tema de poder aprender y conocer cuáles son estas semillas de buena calidad. O sea, el aspecto físico es muy importante, sin embargo, no siempre el aspecto físico te va, digamos, a dar, digamos, o asegurar que es una semilla de buena calidad. Para ello, pues hay que saber y determinar pérdidas dentro de la calidad genética. ¿Y cuáles son, digamos, las características o los puntos que hay que tener en cuenta en las pérdidas de calidad genética? Bien, principalmente tenemos el mal manejo del núcleo de semilla genética, el muestreo inadecuado de la población, pérdidas de algunos componentes en la variedad sintética y el descuido y la falta de conocimiento. Este último aspecto, el del descuido y la falta de conocimiento, es muy importante,
Aquellos que nos buscan implementarse en lo que es la producción de semillas, es importante conocer las características, no solamente de la semilla, sino, digamos, en este caso, de la planta que está produciendo esta semilla. Les pongo un ejemplo, ¿no? Un caso típico. Por ejemplo, el tema del cultivo de maíz, ¿no? Que es un cultivo muy común. Este cultivo de maíz, obviamente, a la hora de sembrarlo, es importante conocer cuál es la fisiología del cultivo, cuáles son los requerimientos que el cultivo necesita y bajo esas condiciones edáficas del suelo, conocer cómo es que se desarrolla y cómo es que este cultivo pues, puede mejorar su rendimiento en base de repente a un incremento de riego o a un incremento nutricional. Entonces, todas esas características es muy importante conocerlas porque nos van a ayudar a definir, pues, cuáles han sido las características de la planta madre y la cual nosotros pretendemos mejorar. Dicha planta madre puede ser que tenga algún defecto, que de repente pueda ser el tema que tiene poco tamaño, ¿no? Quizás también de repente algún factor de carencia o de deficiencia y que dentro del mejoramiento genético se mejora y se restablece dándole esas condiciones adecuadas para que el cultivo pueda desarrollarse, ¿no? Los núcleos de la semilla genética, bueno, aquí solamente es importante mencionar que es el único para cada cultivar, que representa toda la habilidad genética original, su mantenimiento y manejo depende de la especie o variedad, y que el tamaño del núcleo de semilla genética, ¿no? Depende del tipo de variedad y de su demanda, principalmente de la variedad, ¿no? Que es la que define mucho a las características de la semilla. La selección del terreno es muy importante. Bueno, parte de ello pues es el saber conocer las historias del terreno, del cultivo, aislamiento del campo y tiempo de sembrado, ¿no? Las historias del terreno y del cultivo son muy importantes. Es importante saber qué cultivos se han sembrado anteriormente, ya que muchas veces los cultivos anteriores han tenido problemas de patógenos, problemas de virus, y que esto, si no lo tenemos en cuenta, puede alterar el mejoramiento y la exportación de nuestras semillas que estamos pretendiendo cultivar. ¿Ok? De las semillas es también muy importante. Ya lo he mencionado y tiene que ver mucho con el componente genético, que es la pureza de la semilla, que muchas veces no llega al 100%, pero en rangos de mayores al 95% son considerados ideales. ¿Sí? El componente físico está demostrado, pues, demuestra la pureza física de la semilla pura y semilla en porcentaje. Los componentes fisiológicos también se evalúa a través de la prueba de germinación, que es, digamos, el poder poner las semillas en una bandeja, ¿no? Cubrirlo con un manto húmedo o con una porción de algodón húmedo y que bajo un tiempo determinado, principalmente 4 o 6 días en algunos casos, se empieza a observar, digamos, la germinación de la semilla, como se observa acá. Entonces, esto de acá es lo que nosotros podemos mencionar como un componente físico dentro del desarrollo de una semilla. ¿Eh? El componente fisiológico, obviamente, también involucra bastante. La siembra, que muchas veces tiene que ver con la operación del maquinista y el poder depositar la semilla en un terreno apropiado y adecuado que le permita, pues, una completa y adecuada germinación, crecimiento y desarrollo del cultivo. ¿Sí? El aislamiento como tal se logra por tres factores importantes que vienen a ser la distancia, el tiempo y la sincronización al, digamos en este caso, el mejor aislamiento posible para poder darle esas condiciones adecuadas a la semilla. El aislamiento por distancia, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, distancias mínimas, que digamos a la categoría puede ser genética, básica o certificada. Importante saber de que los híbridos, ¿no? En este caso, son muy importantes conocerlos como parte de la categoría genética tiene que ver mucho con el total de lo que vamos a producir cuando hablamos de categoría básica, que es importante considerar los 400, digamos en este caso, metros, y cuando es la certificada, 200 metros. ¿Sí? Digamos que la certificada tiene, digamos, menos.
contenido de plantas híbridos debido a que a menor contenido de cultivo, pues obtenemos mejores rendimientos. Obviamente, menos cultivo, pero semillas de mejor calidad, ¿no? Entonces, tenemos que considerar ciertos criterios y que no siempre el poder sembrar bastante o tener alta densidad de cultivo me va a brindar pues a mí, digamos, semillas de buena calidad. No siempre es eso, ¿sí? Por eso que acá en este cuadro se muestra cómo es que, considerando la categoría de semilla a producir, debemos de saber cuántos híbridos poner por metro lineal. ¿Sí? Bueno, dentro de la fertilización es importante conocerlas, pues solamente mencionar que el cultivo es importante, que su variedad, variabilidad genética, su pureza, y además su poder germinativo también van a depender mucho de la nutrición del suelo, ya que es lo que le va a aportar las reservas, ¿no? Y el almidón a esa semilla. Muchos me dirán, pero estamos hablando de semillas y ¿por qué hablar de fertilización? Porque la fertilización, como les menciono, es lo que nos permite pues obtener plantas obviamente de buena y de mala calidad. Entonces, si queremos tener buena producción de semilla, buena concentración, ¿no? de esta semilla, es importante conocer y saber cuáles han sido los antecedentes. Entonces, en base a ello, podemos determinar y saber cuál es digamos, el poder germinativo de esta semilla. Por la población uniforme, bueno, aquí más que nada para conocer y saber cuál es lo que se debe de recomendar en una población y para lograr, pues, obviamente, manejos adecuados relacionados mucho a la fertilización oportuna y a la aplicación de pesticidas. ¿Sí? El control fitosanitario, bueno, más que hablar de ellos, simplemente mencionar que nosotros debemos de considerar y a tener en cuenta el factor sanitario como un factor muy importante dentro de la producción de la calidad de semillas. ¿Por qué les menciono esto? Obviamente, cuando tenemos cultivos que están afectados, llámese por plagas o enfermedades, vamos a observar pues que la planta inmediatamente empieza a sentir síntomas, ¿no? Por ahí arrollamiento, enanismo, secado de la planta, marchitamiento, bueno, todos los factores que puedan, digamos, alterar el tema del poder controlar las plagas y enfermedades, va a ser un detalle, pues que muchas veces si no se tiene en cuenta, vamos a obtener semillas de mala calidad. ¿Eh? Una de las partes que engloba todo lo que es el tema del mejoramiento genético, también es importante conocer, pues, cuáles son, digamos, el cultivo como tal, cuáles son las características en las cuales se ha desarrollado y cuáles han sido, digamos, sus características que le han proporcionado a esta semilla. Aquí, bueno, no lo tengo, voy a tratar de a ver un ratito para poder mostrarles, obviamente, desde luego, que hay ciertas, ¿cómo se le puede llamar? Prácticas, ¿sí? Podríamos decir que son prácticas que obviamente permiten, pues, en este caso, a uno como, como agricultor o como persona que siembra semillas, poder conocer cuáles son estas prácticas que se establecen en la actualidad y que permiten obviamente saber conocer estas fases, ¿no? de la producción de semillas. Bien, acá, a ver, vamos a ver esto de acá. Bueno, esto de acá básicamente es un ambiente, ¿no? Bueno, es un invernadero donde se observa pues el tema de la injerto de una semilla. Es decir, ¿con qué se hace esta práctica? ¿No? El poder, sabemos que el injerto viene a ser aquella práctica en la cual, digamos, a través de un pequeño corte, ¿no? y una pequeña ensamblaje entre una parte eh, del tejido vegetativo, tanto del patrón como, digamos, en este caso del injerto, hacen pues que le den ciertas características apropiadas para el cultivo.
Eh, Esto de acá se realiza a gran escala, obviamente, con la finalidad de poder mejorar las condiciones del cultivo y que cuando el cultivo ya está hecho, obviamente se lleva a campo y en el campo también se tienen en cuenta ciertos criterios importantes que ayudan pues básicamente al poder nosotros producir semillas de buena calidad. Am, no creo que también en otros, no sé si tendré la imagen. A ver, déjenme ver. En otros lugares, pues obviamente, bueno, no creo que no está, no lo tengo. Ah, Se toma en cuenta mucho el tema de poder conocer, pues, que hay lugares, hay zonas donde, por ejemplo, se practican estas prácticas con la finalidad, pues, de poder establecer, ¿no? Y de conocer cuáles son los criterios, ¿no? Que mejoran las condiciones de la semilla. Pero bueno, el control de malezas es importante para evitar el tema de plagas y enfermedades y sobre todo la competencia de aguas y de luces. El control de insectos, más que lo mismo, es simplemente tratar de aplicar todos los métodos o manejos que se dan, digamos, en el área en la cual estamos pretendiendo sembrar un cultivo para cosechar las semillas. ¿Cuáles son estos pasos o condiciones que hay que tener en cuenta? Que hay que, uno, conocer cuáles son los insectos dañinos. No todos los insectos son dañinos, hay insectos benéficos. Sin embargo, el saber identificar y conocer el tipo de plaga o insecto que está alterando a mi cultivo es muy importante. Ahí tienen ustedes chupadores, por ejemplo, insectos chupadores, pulgones, contenedores de tallo y de fruto, y que estos pues también ayudan bastante al poder no es que ayuden, sino que perjudican el tema del poder transmitir enfermedades o virus a ciertas plantas sanas. El control etológico es muy importante en este aspecto. El controlador biológico, tanto etológico como biológico, forman un papel muy importante. Y esto de aquí pues va a ayudar a poder concentrar y mejor tener semillas de buena calidad. El control de enfermedades es lo mismo, al igual que el control de plagas, ¿no? También es importante saber y conocerlos, pues a la hora de poder establecer estos detalles. ¿Eh? Hay, digamos, efectos diversos de factores culturales que se establecen como parte de la producción de semillas mejoradas. Y dentro de ello, pues, estos diversos factores culturales tienen que ver mucho con el tema de las labores que se realizan en el campo. Recuerden que los virus no solamente se transmiten a través del contacto de la mano con el tejido vegetativo, sino que también involucra bastante el poder conocer y saber que las prácticas que se realizan a diario, donde el personal ingresa al cultivo, obviamente en el mandil o en la ropa, también se puede llevar, digamos, problemas de fusario, perdón, problemas de virus. Estos virus, obviamente, se transmiten a través del tacto, a través, digamos, de nuestra ropa, ¿no? Y siempre por eso es importante conocer y desinfectarse a la hora de agarrar cualquier tipo de fruta o de cultivo. La labranza, bueno, pues la labranza que básicamente tiene que ver con la preparación del suelo, que es una parte también muy importante que debemos de considerarlo, porque dentro de la labranza, pues, es poder saber y conocer las características de mi suelo. Hay cultivos que se adaptan bastante a ciertas condiciones climáticas, como hay cultivos que también de repente se adaptan y otros que no se adaptan a esas condiciones. Siempre es importante considerar el tema del poder germinativo, el poder de la emergencia, ¿no? Y sobre todo conocer básicamente las estructuras de un suelo para poder de repente, si está bajo en nutrientes, el poder incorporar materia orgánica. ¿No? Como parte de la labranza también es preparar, pues obviamente, la preparación del suelo es muy importante y tiene que ver mucho con el machaco y la aradura. ¿Sí?
La siembra ya viene a ser la otra parte muy importante del, digamos, de poder producir semillas mejoradas. Es poder, digamos, operar de manera mecánica, depositar las semillas en un cultivo y en el terreno que obviamente ya se ha labrado, con humedad adecuada que permita germinar y desarrollar óptimo del cultivo. El humedecer el suelo es muy importante, ya que muchas veces si no se humedece el suelo, puede dar la presencia de desarrollo de ciertas enfermedades, principalmente hongos, bacterias, y en este caso, el poder tener estos criterios son muy importantes como parte del mejoramiento genético. Hay métodos de siembra como son las siembras directas, indirectas. En las directas, pues obviamente las semillas se colocan en el terreno definitivo hasta la cosecha y en siembra indirecta, pues cuando se manejan almácigos, viveros, camas, camas de enraizamiento y luego pasan al terreno definitivo. Bueno, en cuanto a los riesgos, bueno, solamente mencionarlo o hacer hincapié que el riego es un factor fundamental dentro del desarrollo del cultivo. Se dice o se menciona que sin agua no hay vida, y esto es muy importante y es muy claro. La planta no va a producir si no tiene humedad o si no tiene agua. Entonces, cuando nosotros también pretengamos o sepamos dónde vamos a producir, digamos, o tener digamos, un conocimiento básico de lo que son los riegos en los cultivos. Hoy en la actualidad, pues los riegos tecnificados han ganado o siguen ganando gran empuje en el mercado internacional y obviamente el saber conocer los riegos es muy importante. Bueno, hay lecturas que obviamente me han entregado y no están, eh, no se están teniendo en cuenta, pero, por ejemplo, en las leguminosas requieren de 3.000 a 500.000 metros cúbicos por hectárea y en riego por gravedad es un poco más complicado regarlo por gravedad y tener el cultivo, perdón, el producto, ¿sí? Entonces, todo ello es importante considerarlo como parte, pues, del mejoramiento genético del suelo, perdón, de semilla. Ahora, ¿hay riego que ha de terminar por la lámina? Claro que sí. Bueno, es una eh, fórmula muy común, típica. Ustedes ya la conocen, obviamente, que está muy relacionada con la lámina de riego y que la cual es capacidad de campo menos punto de marchetes por la densidad aparente, por la profundidad, todo dividido entre 100. Entonces, eso de ahí viene a ser el riesgo que se ha de determinar en la lámina de AO. Efectos climatológicos en el desarrollo de producción. Bueno, acá hay efectos como, por ejemplo, eh, perdón, oh, mis- a ver, un momentito, espérate. Ya, ok. Entonces, eso de ahí es muy importante conocer y saber. Hay efectos climatológicos dentro del desarrollo de la producción que tiene que ver mucho con la precipitación, la humedad, la temperatura y el viento, que ya lo habíamos mencionado, ¿se acuerdan? Como factores adversos que implican en la producción de semillas de buena calidad. En la cosecha, bueno, es importante considerar la madurez fisiológica, la madurez cronológica y el manejo de cosecha. Todos estos factores son muy importantes. Eh, Siempre es bueno, muy aparte de dejando el tema del trabajo, eh, es importante conocer y saber, pues, cuáles son la madurez fisiológica, cuál es la característica que debe tener una semilla que tiene una madurez fisiológica adecuada, una madurez cronológica y un manejo de la cosecha. Bueno, acá hay algunos tipos de daños cuantitativos y cualitativos. Cuantitativos, cuando se pueden contar o se pueden ver, y cualitativos, aquellos que no podemos ver. ¿Sí? Métodos de control de plagas de granos almacenados, por ejemplo, tenemos el preventivo, aceites esenciales, tierra de diatomea, atmósfera, atmósfera controlada, aplicación de insectos, obviamente curativos
termonebulizadores y control biológico. Métodos de control de plagas, bueno, para algunos, mm, bueno, el tema de la presencia de aves como parte del control de plagas es muy importante porque estas de acá son las que se alimentan de las semillas que están en la superficie. Entonces siempre es bueno entonces no hacer, digamos, o sembrar cultivos en la zona donde uno sabe que de repente pueda ocurrir cualquier percance. Y bueno, este de acá es igual. Bueno, en este caso caso para aves, ¿no? Para el control del país, igual, métodos que nos van a ayudar pues, a saber controlar o manejar mejor el aspecto climatológico. Métodos preventivos en el control de plagas y enfermedades. Bueno, métodos preventivos en el control de plagas de granos almacenados. Bueno, es importante que cuando nosotros escojamos una semilla, el poder saber la humedad. La humedad me va a determinar, pues, digamos, en cierta parte, el poder nosotros implementar el desarrollo para allá. Entonces, la luz también, obviamente, son bajas. A veces me, bueno, dentro de lo que concierne la parte de la luz, que es importante proporcionarle para mejorar las condiciones de clorofila del cultivo y que bajo estas condiciones la luz va a permitir que también las plagas de los granos se desarrollen, ¿no? mejor bajo luminosidad. Es decir, cuando hay menos luz, hay menos presencia de insectos y cuando hay, digamos, está más abierto, ¿no? Hay problemas obviamente significativos en este caso de plagas, ¿no? Pues todo eso como parte de lo que es el desarrollo de producción de semillas certificadas, ¿no? o semillas de buena calidad, es importante tenerlos en cuenta. Y ahí viene lo que es el monitoreo, ¿no? Para poder, digamos, delimitar y conocer el estudio, ¿no? de esta semilla que nosotros estamos cosechando. Ahí tenemos en cuenta las características, por ejemplo, de cuál es, digamos, la propiedad física, más que nada física, porque podemos palparlo, ¿no? La natalidad física para poder saber y conocer cómo está desarrollándose el tema del poder del cultivo. Hablo del poder germinativo, ¿sí? Y en conclusiones, básicamente considerar que se deben de tener en cuenta todos los aspectos ya anteriormente mencionados, principalmente para la producción de semillas de calidad. Es importante la elección del terreno, un terreno adecuado, que no tenga pues obviamente problemas a la hora de poder establecer también ciertas características. El conocer la textura de un suelo, suelo franco, franco arenoso, franco arcilloso, limoso, es muy importante seleccionar, o mejor dicho, selección de las variedades a instalar, variedades obviamente de alta resistencia, adecuadas que me permiten el poder yo establecerse y cambiar, digamos, en este caso, los números, ¿no? La selección de variedad a instalar, la densidad de siembra, la uniformidad de cultivo, el aislamiento de cultivo según la variedad, el control de manejo de la sanidad y el momento óptimo de cosecha, ¿no? Que bien puede ser almacenado o, en este caso, comercializado. Bien, eso de ahí vienen a ser, obviamente, las características y las conclusiones básicas que hay que tener en cuenta en la producción de semillas, eh, semillas de buena calidad y semillas con alto poder germinativo. ¿Bien? Bien, eso, bueno, es algo a grosso modo de lo que se ha de considerar. Ahora hay certificado de semillas, claro que sí, dándole ciertos atributos como es la pureza, la tolerancia a ciertas condiciones, la calidad sanitaria, la calidad fisiológica y la calidad física. Hay algunos, bueno, se tienen estudios de quienes llevan a cabo el proceso de certificación de semillas. Ahí tienen un resumen básicamente entonces de cuáles son los países que se dedican o se llevan a cabo al proceso de certificación de semillas. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, quienes pueden producir la semilla certificada, obviamente son los productores de la semilla, que es el que más está en el campo, y a través de ello, pues, el poder eh, darle
mejores condiciones. ¿Qué cultivos se pueden cultivar, certificar? Bueno, es importante el algodón, el maíz, el arroz, la cebada, la quinoa, la papa y las leguminosas. Según lo que me cuentan también, o es importante conocer, es saber de que estos cultivos obviamente son los que más se utilizan en la actualidad para poder, digamos, exportar o vender nuestras semillas. El flujo de proceso de certificación, que básicamente tiene que ver con la solicitud de certificado y la inspección de campo. Bueno, ahí tienen algún ejemplo de proceso de certificación. Y bueno, eso como parte de lo que concierne la parte del mejoramiento genético de la semilla. ¿Sí? Recuerden que el proceso de certificación de una semilla es muy importante. Nos va a ayudar pues, a poder tener un peso o un valor más adicional a lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si hasta acá hay dudas, consultas. Igual mi número y mi correo van a estar ahí en la presentación. Sí, y es ahí donde van a encontrar pues los datos que hemos visto el día de hoy y también los números que están en la última página en las cuales me pueden escribir con total libertad. ¿Eh? Nada, solamente agradecerles, ¿no? Por su asistencia. Cualquier duda, inquietud, a través de la institución también la pueden hacer, las cuales me la hacen llegar las preguntas y podemos absorber su pregunta en cualquier momento y en cualquier instante. ¿Sí? Bueno, que tenga un buen inicio de semana, ¿sí? Que todo le vaya bien y ya nos estaremos viendo Dios mediante en otra oportunidad, ¿sí? Hasta luego.